Continuamos con más día a día. En el día de ayer informábamos sobre el precio de los combustibles, por ejemplo, que iban a regir a partir del día de hoy, 1 de marzo, y el único que iba a surgir o a tener modificación era el gasoil, con una baja de 2 pesos. La nafta y el supergas se mantenían. Por otro lado, hablamos a muy poco tiempo del comienzo de operaciones en la planta de UPM2, el Fondo de Innovación Sectorial, el FIS, originado por un acuerdo de inversión entre el Estado uruguayo y la empresa UPM, bueno, lleva invertido $7 millones en 7 iniciativas con fuerte resultado e impacto a nivel nacional. Para hablar de todo eso y más es que recibimos hoy en Día a Día al subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Berry, a quien agradecemos estos minutos y este tiempo aquí para estar con nosotros. Un placer. Buenas tardes. Al contrario, el agradecido soy yo de permitirme, por lo menos, poder hablar de algunos de estos temas. Son muchos, son muy extensos, pero que hacen a la gestión de gobierno, digamos, al hacer del gobierno. Exacto, largos, pero que a la gente le interesa y quiere todo saber. De combustibles, ¿no? Bueno, no es una fecha... A veces las noticias son buenas, a veces no tanto. Exacto, pero hoy es un día, bueno, 1 de marzo justamente que veníamos hablando desde ayer que qué podía pasar. Bueno, se confirmó esta baja de gasoil 2 pesos y que se mantienen lo que es la nafta y el supergas. Recordemos cómo se llega a estos ajustes mes a mes. Bueno, se llega a partir de una nueva metodología de cálculo que se estableció cuando se aprobó la LUC, en el artículo 267 a 269 de la LUC, producto de una negociación en el Parlamento que fue votada por todos los partidos, más allá de que después fue sometida a plebiscito, a referéndum, pero en realidad fue una ley que aprobaron todos los partidos. No es un dato menor eso. No, no es un dato menor. En realidad el artículo original decía que se desmonopolizaba la importación de combustibles y derivados, monopolio que sigue teniendo ANCAP. Eso no tuvo votos en el Parlamento y se llegó a este intermedio, digamos, que lo menciona lo de la desmonopolización porque en los hechos el PPI, que es el que de alguna manera fija el límite del precio, digamos, o la referencia del precio, es un importador virtual. Es decir, lo que hace el mecanismo es la URSEA como unidad reguladora calcula ese PPI, que no es más que el precio del combustible si usted lo pudiera importar puesto en el mismo lugar que lo pone ANCAP, es decir, en la boca del surtidor, digamos así, con toda la carga impositiva. Ese precio es el que se le obliga a ANCAP a vender el producto. ¿Me explico? Entonces opera en los hechos como si fuera un importador virtual. Le obliga a ANCAP a competir contra una virtualidad que es ese número de PPI. Ese número de PPI lo calcula la URSEA en función de combustibles refinados básicamente en el Golfo de México, y ese precio es el que después, bueno, se le agregan algunos costos que necesariamente tiene cualquier importación y obviamente también toda la cadena de impuestos y tasas y fideicomiso, en algunos casos como el del gasoil, que tienen los combustibles. Ese PPI es en definitiva la referencia, junto con otra variable que es el informe de la situación financiera de ANCAP y la decisión final del Poder Ejecutivo, que siempre la fijación de tarifas y de precios, en este caso, siempre es discrecional del Poder Ejecutivo. Claro, una evaluación política hace. Sí, lo que hizo el PPI fue transparentar, es decir, hoy estamos hablando de eso. Hace 3 años atrás no teníamos ni idea por qué no fijaban el precio del combustible, más allá de que había una lógica y una mecánica, pero se fijaba una vez por año. Si las paramétricas iban por debajo y había que bajar el precio, no se hacía, y si había que subirlo, se ajustaba en algún momento. Eso generó excesos de recaudación por parte de ANCAP en muchos años, y hoy eso podría ser posible si nosotros, Poder Ejecutivo, decidiéramos fijar el precio por encima del PPI, pero es transparente, la población lo va a saber, claro, y seguramente recibamos una crítica muy severa. Por lo tanto, lo que hemos hecho en estos tiempos es cierto, es un manejo discrecional, la fijación del precio final, pero siempre nos hemos manejado dentro del límite del PPI, digamos. ¿Estamos en alineamiento? ¿El PPI lo muestra eso? No estamos alineados, estamos por debajo. En uno y en otro estamos un poquito por arriba, pero en el promedio diríamos que estamos por debajo poca cosa. Es decir, las naftas deberían haber subido bastante, no subieron. El gasoil debería haber bajado un poquito más, bajó 2 pesos, y en realidad lo que hace es un equilibrio, digamos. Ahí tiene mucho que ver ANCAP. ¿Cuál es la situación de ANCAP en ese contexto? Tiene mucho que ver ANCAP, en esa decisión que hoy tomamos ayer, está la mirada hacia ANCAP,
Hoy la situación de ANCAP es muy buena, es una empresa que tiene una situación de caja buena, saludable. Tiene espalda para... Ahí está, espalda. Pero tenemos que pensar que a mitad de año para adelante tenemos una parada de refinería de entre 4 y 5 meses, algunos creen que más, que nos va a implicar una reducción de la caja en el entorno de los 70, 80 millones de dólares. Pero actualmente el margen de refinería es alto. Hoy el margen margen de refinería es el que le permite tener una muy buena salud a las finanzas de ANCAP. Pero ese margen de refinería se pierde cuando la refinería pare y ANCAP tenga que importar el combustible refinado, como ocurre cada vez que hay una parada. Hoy eso nos perjudicaría porque el margen de refinería es alto. ¿Qué va a pasar en ese momento? Bueno, tendríamos una pérdida de caja de aproximadamente 70 millones de dólares, 80. ¿Y esta baja en el precio del gasoil cree que repercute positivamente sí, en el sector productivo? Repercute positivamente, pero además no es la única, ¿no? Usted mire, si usted analiza la curva de fijación del precio del gasoil, hemos siempre tenido un cuidado especial hacia el gasoil, por ser un combustible productivo, porque además el mundo está en dificultades, donde hay un encarecimiento de los precios, etcétera. Y bueno, nos ha parecido que abaratar el gasoil es una forma de darle un impulso al sector productivo del Uruguay. Y si usted mira, tiene baja significativa, si tomamos un parámetro de medición, creo que andaba en 12% en un año y algo. No lo tengo ajustado a la perfección, pero más o menos por ahí andaba. ¿Qué quiero decir? Que siempre hemos estado con el gasoil por debajo del PPI. Y hay otras medidas también, ¿no?, que se han tomado para el sector productivo. Puede ser un exhorto a la UTE por el tema de los precios. Hay algunas medidas, pero son puntuales por la situación de sequía que estamos viviendo. Hoy el país está sufriendo una situación realmente preocupante, es decir, con consecuencias que tal vez hoy no la estamos viendo, pero que las vamos a tener en el invierno seguramente. La sequía está golpeando duro, las lluvias que han venido han sido muy dispares, en la mayoría del territorio no han sido suficientes, salvo en puntos muy circunscriptos, digamos, y la situación para el Ministerio de Ganadería, sobre todo y para el sector productivo, es compleja. La producción de leche en el mes de febrero cayó 15%, en enero había caído 5%, ahora 15%, lo cual repercute siempre. La cabeza de ganado que vamos a tener en la próxima primavera van a ser muchísimas menos de las pariciones de las que deberíamos tener en tiempos normales. Todo eso repercute en la cadena productiva del país y bueno, las consecuencias se van a ver lamentablemente, ¿no? Es algo que nos viene de externo, nos ha tocado la mala suerte de asumir a los 13 días una pandemia, ahora la seca que no es la primera, ya el año pasado la habíamos sufrido también en menor medida, en el año anterior también, es decir que este es el tercer año consecutivo que hay una sequía, hay una amenaza sobre el sector productivo también avícola con el tema de la gripe aviar, que está hoy circunscripta a la laguna Garzón, pero que es una luz de alerta. Pero bueno, en el caso puntual de otros beneficios hay una infinidad de batería de beneficios por la sequía, que a eso me iba a referir. Sí. Nosotros lo que hemos hecho es un exhorto a UTE, a pedido del Ministerio de Ganadería, donde estamos exhortando a bajar determinados parámetros de la tarifa a los regantes, a los que utilizan agua para riego, que son muchos sectores productivos, a las viñas, a los bodegueros, digamos así, a los que utilizan cámaras frigoríficas, a la granja, y me debo estar olvidando de algún sector, a la lechería y los sectores lecheros, tanto sector primario como industrial. Me debo haber olvidado de algún sector, pero básicamente son la mayoría de los sectores que utilizan en algún proceso de parte de la cadena, son electrointensivos, digamos. Bien. Y no podemos obviar los fondos de inversión sectorial, el famoso FIS. Esos son ese es otro tema. Fondos, exacto, son fondos de inversión donde colabora el Ministerio y donde colabora UPM. A ver, cuando digo colabora es dinero, ¿no es cierto? Sí, eso es producto de otro proceso productivo del Uruguay, que es la cadena forestal, a partir de que Uruguay, en el gobierno anterior, firma el acuerdo con UPM para instalar la segunda planta de celulosa. Entre los acuerdos que se firmaron se firmó uno de establecer un fideicomiso, el denominado FIS, el Fondo de Innovación Sectorial,
con determinados objetivos y con una determinada financiación. Esa financiación básicamente está dada por 10,5 millones de dólares que ponía la empresa UPM para desarrollar algunas cosas que ahora menciono, si a ustedes les interesa, Sí. y después 1,5 millones de dólares por 20 años mientras, a partir de la inauguración de la planta. Con eso, el fideicomiso tenemos la obligación de administrar determinadas cosas. El directorio del fideicomiso lo integra la empresa UPM, la oficina de planeamiento y presupuesto, que está el contador Álvaro Rosa ahí, y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que estoy yo en ese lugar del directorio. Y básicamente hay muchísimas cosas, ¿no? Pero tú dijiste 7 recién. Sí, allí, ¿qué proyecto, porque son por los ejemplo, grandes financia? 7 ejes. Hay un aspecto que es el Iniciativa Río Negro, que merece todo un capítulo aparte, que ahora lo hablamos. Está el saneamiento de Paso de los Toros y Centenario, que está en ejecución. Se llevan 4 millones de dólares gastados, o 3, y faltan 4 gastar, pero se está ejecutando. Debemos instalar 2 centros tecnológicos, uno forestal maderero, que ya está instalado y que comenzará a funcionar este año en el del departamento de Tacuarembó, en el polo tecnológico de Línea, donde está también la UDELAR, además de Línea, el Ministerio de Ganadería, y ahí vamos a estar con el centro tecnológico, y uno de bioeconomía y economía circular, que va a estar en el departamento de Paysandú seguramente. Y aclaro algo, la elección en el territorio creo que es acertada porque descentraliza, pero además porque eligió los 2 corazones forestales del país. El Uruguay tiene 2 zonas forestales que están cabeza a cabeza, digamos así, en cientos de hectáreas forestadas, que es Tacuarembó y Rivera, y Paysandú y Río Negro. Son los 2 grandes polos de la forestación del Uruguay. Entonces nos parecía razonable que estuvieran instalados uno en cada lugar. Esos centros tecnológicos, bueno, desarrollarán lo que un centro tecnológico hace. No son construcciones en ladrillo, son construcciones de conocimiento y de interacción y de articulación con el sector privado. Los 2 van a tener un consejo consultivo. Ese consejo consultivo va a establecer que lo van a integrar todos los actores de las cadenas de cada uno de esos centros tecnológicos. Esos actores de esa cadena que generan el consejo consultivo son los que van a establecer la demanda hacia el centro. Y el centro, bueno, articulará con aquellos que tienen la respuesta a esa demanda, o desarrollaremos aquellos productos a través de proyectos de I+D+I, que básicamente el ANI será un actor fundamental allí también. En el forestal maderero hay mucho ya hecho, lo que necesitamos más que nada es articulación. En el otro está todo por hacerse, porque son productos más nuevos, de más innovación, de más tecnología, de más desarrollo, que necesitará seguramente estudios más profundos, tal vez más caros también, y muchos en el exterior. Sí, sí. Este tipo de fondos se crea en el marco de que de una política, de cuando uno concede las autorizaciones necesarias para desarrollar este tipo de emprendimientos, en algún punto se pone como un condicionamiento la creación de estos fondos para obtener beneficio de otro lado, o no, o fue una política que trajo la empresa. Nada mejor dicho, tal cual lo he dicho, es así, es un condicionamiento que el Uruguay pone a la hora de decir, bueno, puedes instalarte, obviamente que no es lo único, hay muchísimos parámetros más, pero necesitamos que nos ayudes a desarrollar esta batería de cosas. Entre esas cosas, que yo dije, me faltaron algunas, por ejemplo... La iniciativa Río Negro, ahí está, la iniciativa Río Negro. También me faltó otra cosa, que se instalaron 2 centros pymes, que no son menores, uno en Paso de los Toros y otro en Durazno. ¿Para qué? Bueno, para darle apoyaturas a las pequeñas y medianas empresas, porque estamos hablando de que esta es una gran empresa. Entonces, no descuidemos las pequeñas y medianas empresas que hay en la zona y que muchas veces necesitan ese apoyo. Allí hay 2 centros pymes que administra ANDE, y además hubo y hay, mejor dicho, 2 proyectos de desarrollo de proveedores, el 1 y el 2. El 1 fue dirigido a desarrollar proveedores locales para proporcionar servicios a la empresa en construcción, digamos, a la etapa de construcción, y hay un segundo PDP, Programa de Desarrollo de Proveedores 2, que va dirigido a la generación de capacidades, digamos así, y tecnología y equipamiento a las empresas para brindar servicios en proceso de funcionamiento de la planta. Como por ejemplo, las paradas que tienen las plantas estas, tienen una parada de algunos días en el año para el mantenimiento.
En los primeros años las plantas estas eran mantenidas por personal que venían equipos enteros, empresas enteras del exterior a hacerlo. La idea es que eso se vaya reduciendo, de hecho ya la planta de Fray Bentos ya se ha reducido mucho. La idea es capacitar a nuestra mano de obra para que sean las propias empresas locales que le brinden servicio. Obviamente no solamente a UPM, también a todo el sector industrial del país. Y me queda Iniciativa Río Negro, que no sé si... Pero sin duda va a haber otra vez, si usted está de acuerdo, señor Walter Berry. Podríamos seguir hablando mucho Iniciativa más. Río Negro le dejo un titular porque no me lo van a permitir si no lo digo. Ahí está, sí. Iniciativa Río Negro es una creación por decreto del Poder Ejecutivo que la integra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, que estamos los 3 subsecretarios, y el Ministerio de Ganadería. Y lo que hace es desarrollar proyectos de interés ambiental. Digamos, mediciones de agua, de peces, de flora, de procesos productivos en la cuenca, etc. Eso tiene 35 ejes que se están desarrollando. Muchos de ellos van a ayudar al Ministerio de Ambiente a fijar la línea de base de lo que va a ser el estado del río antes y después de UPM. Y ojo que el Ministerio de Ambiente tiene un montón de estudios que no nacieron con esto de Iniciativa. Esto lo que va a hacer es ayudar. Pero lo dejamos para la próxima. Pero además la próxima, porque esto va a empezar a funcionar, va a traer más temas para hablar y lo vamos a esperar de nuevo, porque además participan universidades que también totalmente podemos seguir en muchos de estos proyectos abordando. De Iniciativa Río Negro hay muchas universidades públicas y privadas. Y también la UTEC. Perfecto. Bien. Walter Berry, muchas gracias por haber compartido la tarde con nosotros en Día a Día. El señor subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Amigos, nos vamos al corte y volvemos enseguida con mucho más Día a Día.